Tal como les habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros en la conversación central de la noche de hoy el licenciado Gregorio Morrobel, politólogo y comunicador dominicano radicado en la costa este de los Estados Unidos de América. Muy buenas noches, Gregorio, bienvenido a Tiempo de Orientación. Saludos a ti, Ernesto, mi hermano, y a Vianel, que estamos aquí, presto a servirle. De inmediato, Gregorio, vamos a iniciar por la parte, digamos que más general, ¿no? de la entrevista, y es en torno al coronavirus y el impacto que este ha tenido en la comunidad dominicana en el exterior. ¿Cómo han sido las vivencias, sobre todo en un país como los Estados Unidos de América, que tiene en este momento el récord mundial de fallecidos por el coronavirus? Lamentablemente, más de 570,000 seres humanos han perdido la vida en ese gigante del norte. Y nos gustaría saber cómo esto ha impactado a la comunidad dominicana y cómo ustedes lo han vivido desde allá. Bueno, fíjate, Ernesto y Vianelli, con nosotros realmente estamos padeciendo los rigores de esta pandemia de la misma manera que la está padeciendo el mundo, porque esto nadie ha escapado a esta realidad. Pero esta es la primera potencia del mundo y realmente aquí se ha generado una situación sumamente complicada y difícil, porque tú sabes que esta sociedad es una sociedad que en términos de productividad se consideraba vulnerable, invulnerable, mejor dicho, porque ni siquiera en las grandes conflagraciones bélicas se vio tan afectada la economía de este país de manera directa como ahora. Tú sabes que ha habido una gran cantidad de personas afectadas, otros han muerto, más de 500,000 de personas, casi 600,000 han muerto, una cantidad importante de personas que ha sido afectada y otro ha sido diezmado en términos económicos porque la pandemia ha afectado sensitivamente lo que es la productividad de este país. Nadie se imaginaba que íbamos a ver esos restaurantes que, como se dice, de manera como chanza o cosa, Nueva York nunca duerme y sin embargo, Nueva York se ha visto una situación sumamente difícil porque la productividad en la noche de este país, en términos económicos, es casi igual que la del día. Entonces, y cuidado. Entonces, ahora mismo lo que se está visualizando es una reapertura de las escuelas. Brevemente, digo, paulatinamente han comenzado a abrir las escuelas, pero la variedad o las variedades que se han presentado del coronavirus, pues ha creado una situación difícil, no tanto aquí en Nueva York, pero sí en otros estados. Aquí ahora mismo ya estamos en una etapa donde el lunes comienzan ya a vacunarse aquellos que tienen ya hasta menores de 17 años, ya pueden abiertamente ir a hacer su cita y vacunarse. Lo que sí ha habido aquí un incremento masivo de lo que es la vacunación y ciertamente pues eso ha creado un ambiente más sosegado y más tranquilo porque la gente ya ha tomado cierto grado de confianza, los negocios ya comienzan a aperturarse un poquito y siempre manteniendo el distanciamiento y las precauciones del lugar. Sí, Morrobel, a pesar de que ya en Estados Unidos se ha vacunado una cantidad importante de personas, si pasamos esto a la ciudad de Nueva York, que también, como usted explicó, ya se han vacunado muchas personas allí y ya podemos ver una reapertura de las actividades económicas, actividades sociales, una reapertura gradual. A pesar de esto, se siguen presentando a diario una importante cantidad de casos de nuevos contagios. Sí, el contagio sigue presentándose, no tanto aquí en Nueva York, pero en Estados Unidos ciertamente hay estados donde ha habido un rebrote significativo de una cantidad de afectados muy importante, no tanto como en principio, pero se pensaba y entendíamos que a esta altura del juego, cuando ya más de 100 millones de personas se han vacunado, muchos en la primera dosis, los otros en las dos dosis. Pensábamos que ya para esta fecha todo iba a estar en un ambiente más tranquilo y despejado en términos de lo que son las embestidas del COVID-19. Y de todos modos, lo que te puedo sí asegurar es que aún así, habiendo un rebrote con la variante que se han presentado,
como quiera, ha habido cierto grado de, ¿cómo te digo? Que se ha reafirmado la parte que tiene que ver con la apertura de los negocios a tal punto de que en los deportes ya se están jugando, tanto el béisbol como en la NBA, se están jugando ya partidos donde ya hay una cantidad importante de un 20-25% de participantes de manera presencial, y también ya se está hablando de que Broadway va a iniciar un proceso de apertura de los teatros y las grandes obras que son las que mueven la economía en términos turísticos de este país. Morrobel, haciendo una transición para empezar a tratar los temas de la realidad nacional, bastante bien que sabemos que ustedes en la diáspora se mantienen bien pendientes en lo que sucede acá en República Dominicana, acá en el territorio nacional. En esa transición nos gustaría realizarle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales medidas para prevenir el contagio que permanecen en Estados Unidos más allá de la vacunación? Me refiero a medidas restrictivas. ¿Y cómo ve usted que la comunidad ha asumido las medidas restrictivas que se han tomado en República Dominicana, que afectan a familiares y a todos nosotros los que estamos acá en suelo nacional? O sea, ¿cómo se ve allá el toque de queda, que aquí paulatinamente se está criticando más, los 45 días adicionales de estado de emergencia que se han aprobado? ¿Cómo? Y ahí conjugo la pregunta, Morrobel, ¿cuáles son las principales medidas restrictivas que siguen vigentes en Estados Unidos y cómo perciben ustedes las medidas restrictivas que están vigentes aquí en República Dominicana? Fíjate, sí, nosotros aquí, tú sabes que la mentalidad del que vive un país desarrollado, indudablemente que es diferente a un país subdesarrollado, y el comportamiento del el ciudadano, por vía de consecuencia, las necesidades que le impone este coronavirus. Aquí es diferente. Aquí realmente el Estado va en auxilio, ha ido a auxilio, ya van 3 decisiones que emanan del gobierno, y tanto el gobierno federal como el gobierno local, en términos de lo que son las ayudas que se les suministran a los ciudadanos. Los paquetes de rescate. Claro, esos son paquetes de estímulo, como se llama aquí, y han ido en auxilio de una gran cantidad de ciudadanos de este país, y básicamente aquellos que tienen pequeños negocios como restaurantes, salones de belleza, barbería, ese tipo de negocios, pues han sido asistidos por el gobierno federal y por los gobiernos locales. Son grandes cantidades de dinero que se disponen para esos fines, y básicamente lo que se ha hecho aquí es que por esa mentalidad que tenemos de vivir en un país desarrollado donde las leyes se cumplen casi a cabalidad, entonces, o se hacen cumplir, entonces el distanciamiento aquí se ha cumplido. Las restricciones, cuando se establece que un restaurante no puede albergar más de un 25% de los comensales dentro de la instalación, entonces eso se cumple, porque aquí siempre hay vigilancia, y aquellos que se exponen pueden pagar en consecuencias que tal vez no serían de mucho agrado para el que le ponen una multa de esa índole si tiene un negocio. Por otra parte, el distanciamiento se mantiene. Aquí tú no ves personas sin mascarillas, no hay esas aglomeraciones de personas interactuando uno encima del otro como se ven allá, y eso ha permitido que realmente no haya un rebrote tan significativo, o unas variantes que son muy agresivas en términos de contaminación, ya que se ha dicho últimamente que es posible, o casi aseguran que el COVID-19 se transmita por el aire, pero eso no está demostrado. Lo cierto es que han ido disminuyendo, hay más tranquilidad, más sosiego, y las personas siguen manteniendo el distanciamiento, que es lo básico. Por otra parte, esas ayudas permiten que la persona no tenga que verse obligado, compelido a tener que salir a gerenciarse el día a día de su comida en situaciones que sean precarias. La gente se mantiene, indudablemente que hay muchas personas que están necesitadas, pero le llega de cualquier manera la mano solidaria del Estado, del gobierno local. Sí, Morrobel, hay un punto importante. Nueva York. Parte. En Santo Domingo, sí. ¿Qué estamos mirando? Mira, no solamente con el COVID, es que allá en nuestro país, según las informaciones que nos llegan, estamos mirando que las autoridades se le ha ido de la mano la situación, no solamente con el COVID-19, sino la consecuencia que trae el COVID-19 con personas
que de alguna manera u otra lo que se sienten es desesperada con más de un año de la parte que tiene que ver con estar en el hogar, con esto de toque de queda. Entonces eso crea una situación de desesperación, pero sabemos que de alguna manera hay situaciones que no deben darse. Las autoridades están para, de alguna manera, buscar fórmulas que impidan que las personas caigan en situaciones que le afecten y le pongan en riesgo su vida y su salud. Mas, sin embargo, allí las autoridades actúan cuando ya pasan, ustedes saben que no solamente con COVID-19, sino con la cuestión de la bebida adulterada. El año pasado hubo una cantidad de personas que murieron, casi 200, cuando el señor turista venezolano pues fue en una excursión a la isla Saona, y ahí tomó una bebida que se consideró y era adulterada, y eso está, lo tienen postrado en una cama, en una situación difícil. Bueno, se hizo un amaraco ahí, las autoridades hicieron unos cuantos calceos, pero al final todo volvió a la misma situación y hoy estamos padeciendo los mismos rigores de aquel entonces. ¿Qué significa esto? Que aquí lo que se está haciendo es una intervención mediática de las autoridades, pero que no buscan corregir de antemano lo que son este tipo de situaciones que laceran lo que es el corazón de cualquier ser humano, porque son gente que de alguna manera lo que tratan es de llevar su vida y verse involucrado en situaciones que atentan contra su vida, sin ver a alguien, una autoridad que salga. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, o me pueden decir a mí que esos puntos o esos esa empresa que adulteran alcohol no se va a saber dónde quedan, dónde están? Es como la droga, todos saben dónde están, lo que pasa es que actúan cuando hay una situación que se le va de la mano. Entonces eso es preocupante para nosotros, porque realmente nos sentimos afectados, porque son dominicanos que están padeciendo los rigores de esta situación, y además de la delincuencia que estamos mirando, que en la 6 de noviembre, autopista 6 de noviembre, un domingo en la tarde, los jóvenes paran el tránsito para echar carrera de motores y no aparece una autoridad. Entonces decimos, ¿y qué es lo que está pasando en nuestro país? Se le fue de la mano a la autoridad de la situación, y eso es preocupante. Sí, Morrobel, con el tema del COVID-19 y la ciudad de Nueva York específicamente, sabemos que Nueva York no es tan solo altos edificios, no es tan solo una ciudad que alberga prácticamente a colonias de todos los países del mundo. También Nueva York es un lugar turístico por excelencia. Al inicio de la pandemia el turismo se vio afectado. ¿Cómo se ha venido arreglando el tema del turismo, de la presencia de ciudadanos de otros países del mundo allí, para que van todavía sabiendo de que existe una situación de pandemia, pero que van a Nueva York, porque Nueva York, ¿verdad?, tiene sus encantos, y además personas que ya tienen un tiempo que no pueden viajar, sin embargo, van hacia allá? ¿Cómo ha venido resurgiendo el turismo de la ciudad de Nueva York? Fíjate, Times Square, que es el centro de lo que es la visita de los turistas, está diezmado. Realmente no se siente lo que es el rigor de un desempeño económico como se veía en otras ocasiones. Todavía hay problemas porque tú sabes que en Times Square los turistas normalmente casi todos van a esos grandes museos y también van a las obras de teatro, van a ver conciertos, Madison Square Garden, y van a otros eventos, Radio City Music Hall, van a Rockefeller Center y también a la Estatua de la Libertad. Más sin embargo, ahora mismo estamos mirando que hay una situación de poco movimiento. El turista no se anima, realmente los vuelos no están tan fluidos como en momentos, en situaciones normales, y es cuestión de que ya se inicie. Creo que ya en mes de mayo, a final de mayo, comienzan a abrirse los teatros, y ahora mismo lo que son los museos se están abriendo, pero con muy poca participación, muy poca presencia ya directa de la persona, por lo que todavía ahí sigue habiendo problemas serios con el turismo, porque no está a nivel de lo que normalmente, ni siquiera un 25% de los turistas están llegando como en momentos normales. Morrobel, antes de ir a la pausa, brevemente, para luego de la pausa
tratar temas políticos, nos gustaría en su visión que nos dijera por qué en el año 2020, con la pandemia, con lo que eso representó a nivel productivo, el quiebre de empresas, el cierre de negocios, con todo ese desastre que armó la pandemia en el año pasado, ¿por qué a República Dominicana, por primera vez en la historia, los dominicanos en el extranjero enviaron por concepto de remesas más de 8.200 millones de dólares? Hay mucha gente que no lo entiende. ¿Cómo es posible que en esta crisis tan grande fue cuando más dinero los dominicanos en el extranjero enviaron a sus familias a República Dominicana? Fíjate, como tú sabes, los dominicanos aquí somos muy apegados a las familias, los relacionados que dejamos allá. Y de cualquier manera, cualquier dinerito que nos entra, pues parte de ese dinero lo enviamos a nuestros familiares, a nuestros relacionados. Esta situación no ha dejado de ser parte de lo mismo. Ahora, en este momento donde ha venido el gobierno a auxilio con un paquete de estímulo de 1.9 billones de dólares, que es un dinero que da para todo, pues a todo el mundo le ha llegado algún tipo de ayuda. Cuando yo recibo un dinerito de la ayuda que nos dan y sé que allá hay una situación de precariedad pues muy acentuada, lo que tengo que hacer obligatoriamente es dejar de consumir lo que yo consumo nuevamente, consumo menos para poder enviarle a los familiares allá en nuestro país. ¿Qué ha sucedido? Que en esa medida de que nosotros hemos recibido un dinerito en esta pandemia y allá estar padeciendo los rigores de la misma pandemia, entonces ya la demanda de recursos de los familiares que tenemos allá se incrementa y por ende estamos obligados a hacer hasta malabares y a hacer líos para mandar el dinerito que nosotros podemos enviar hacia allá. Por eso se han disparado las remesas a ese nivel que tú estás planteando, según establece el Banco Central. Pero también el Observatorio Global, creo que del lunes, Leonel Fernández publicó un artículo donde establece que este mes, solamente en este mes, las remesas van girando alrededor de 90 millones de dólares. Eso significa que la segunda parte que tiene que ver con la importancia de el suministro de divisa al país, que es las remesas, o son las remesas. Allá en el país, el primer renglón es el turismo. Más sin embargo, los turistas o el turismo se ha visto afectado en un 60% y eso ha disminuido la cantidad de recursos que entran al país en términos de divisas. Ahora, esa parte la hemos pasado a suplir nosotros. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros no hemos visto de ninguna manera lo que es la reciprocidad del gobierno, de las autoridades, de los sectores que tienen que ver con el manejo de la economía del país. No se ha visto una sola acción dirigida a importantizar a los dominicanos en el exterior. Al contrario, hemos ido perdiendo como comunidad en el exterior, hemos ido perdiendo lo que son las conquistas que ya teníamos anteriormente. En vez de aumentar conquistas, que con este esfuerzo que estamos haciendo, entonces lo que estamos perdiendo espacio en términos de conquista. Morrobel, acabas de dar un par de puntos políticos ya que nos gustaría tratar a profundidad en el próximo bloque de esta entrevista, pero luego de la pausa. Continuamos con la conversación central de la noche de hoy. Recordamos que estamos hablando con el estimado amigo Gregorio Morrobel, politólogo y comunicador radicado en la ciudad de Nueva York. Y vamos a hablar un poco de política, Gregorio. A ver si nos das una cosmovisión en torno al panorama nacional visto desde allá. ¿Cómo se valoran estos 8 meses de gobierno del presidente Luis Abinader en la comunidad dominicana en los Estados Unidos? Mira, hay una situación que hay que verla en su justa dimensión, que se le ha presentado al PRM. Tú sabes que el PRM es un derivado del PRD y que los PRDistas, pues de alguna manera, tienden a buscar la manera de insertarse en el gobierno en la medida que se enrolan en una campaña y crean expectativas en aquellos que le siguen. 16 años fuera del poder significa que acumularon
una serie de deudas con sus correligionarios, con los seguidores de ese partido muy grande. Sucede que al llegar Luis Abinader y entregarle, podríamos decir, de manera importante el gobierno, me refiero a las posiciones que tienen que ver con decisiones que trascienden en el gobierno, a las organizaciones que realmente no tienen que ver nada con el PRM, con la base del PRM, me refiero a la sociedad civil, que ha jugado un papel de primer orden en este gobierno en términos de inserción en las posiciones de dirección del Estado. Entonces, al darse esa situación, se visualiza que se crea un ambiente de descontento con relación a la base de este partido aquí en los Estados Unidos. Tú sabes que las últimas 3 elecciones que se han realizado la ha ganado el PRM, PRD en el exterior. Entonces, sucede que ahora los dirigentes de ese partido ya no toman teléfono, ya no se ven en la calle, no van a los programas de televisión porque sienten apuro en ir a un programa de televisión y que no puedan dar respuesta a las aspiraciones que ellos tenían en función de cubrir parte de sus necesidades y de la militancia. Allá se da el caso de que estamos mirando un gobierno con buenas intenciones de parte de la primera magistratura, el presidente de la República, que tiene deseo de hacer un buen gobierno. Pero ¿qué pasa? No, en política no es suficiente el deseo, mucho menos cuando se trata de un individuo, de una persona. Tiene que venir un sentimiento que esté arraigado en la mentalidad de esa gran masa de dirigentes que tiene un propósito, y ese propósito debe de ser servirle al país desde el Estado. Llegaron a esa posición y llegaron con 16 años de precariedades que ellos entendieron que llegando al poder iban a tener facilidades para hacer cosas en su favor y en favor de los de ellos. Más sin embargo, no ha sido así. Hemos visto un gobierno también que ha tomado decisiones, pero decisiones que realmente no van acorde con lo que es una línea donde todo lo que tienen que ver con el gobierno estén sintonizados, sino que están tomando medidas y teniendo que corregir porque no hay una línea estratégica que los diferentes funcionarios del gobierno puedan asumir. Y de ahí se ve que hoy dicen una cosa y mañana tienen que dar para atrás. Entonces, eso lleva de concierto, porque no se ve garantía de que las cosas se están haciendo con un propósito bien pensado, bien determinado, bien planificado. Y eso no le conviene a ningún gobierno. ¿Qué es lo que nosotros visualizamos desde aquí? Que de alguna manera van a venir momentos más difíciles, que podemos asegurar que después de la pandemia pues viene una situación económica que va a afectar y va a lacerar los países, básicamente del tercer mundo, de manera significativa. Entonces, si el gobierno está preparado para llevar a cabo un propósito que no sea el de coger prestado, endeudar el país para solventar y resolver algunos problemas, si no se crean las condiciones, para llevar a cabo lo que es una reforma fiscal que sea integral, y que el gobierno pueda sentirse cómodo para manejar mayores ingresos y paliar la situación que está padeciendo el país. Entonces ya sabemos lo que va a venirle a ese partido en el gobierno. Por lo que visualizamos que el PLD, que salió de una situación muy precaria y que está a merced de lo que el gobierno decida en términos judiciales, las autoridades judiciales van a hacer lo que ellos entiendan con el PLD y lo van a someter a su designio, pero no pueden hacer lo mismo con la fuerza del pueblo. Entonces ahí viene la disyuntiva. ¿Cómo puede el PRM desde el gobierno actuar para evitar que Leonel Fernández siga creciendo? Si se da una situación como la que se está dando, de deterioro de la simpatía que tiene y llegó el PRM al poder, por lo menos en esa ola que se montó tanta gente, y la gente no ve cambio, no ve que se realizan acciones dirigidas a beneficiarlo en términos económicos, en las necesidades perentorias que tiene cada ser humano, cada dominicano. Entonces, la gente va a comenzar a mirar ya para otro lado. Y se da otra situación, que es que en ese partido había o tiene un impedimento establecido por el sentimiento peñagomista y sus ideales
que establece que la reelección es inconcebible en un gobierno de PRD, ya luego en el PRM. Ahora hay apetencias de sectores, tanto empresariales como los que están lidiando dentro de ese partido, que van a luchar para evitar que se modifiquen esos estatutos para que se pongan al servicio de una posible reelección que la Constitución permite para el presidente de la República. Y ahí entonces va a venir la disyuntiva. En el PLD arrancaron ya 7 precandidatos, más aún el caso que se da con la Fuerza del Pueblo es que Leonel lo que está en la calle, lo que está visitando los diferentes municipios y provincias para fortalecer un partido, no más, sí, no así, haciendo campaña política para él postularse en el 2024, aunque las posibilidades son muy altas de que sea él, pero no está en esos meneteres. Sí, Morrobel, precisamente hablando del tema del PLD y de la Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo tiene un candidato único, que es Leonel Fernández, que se presentó en las elecciones pasadas. Ahí nadie le va a hacer sombra al líder de la Fuerza del Pueblo, líder y fundador de la Fuerza del Pueblo. Ahora, en el caso del PLD, como usted lo dijo, hay 7 precandidatos. ¿Hasta qué punto es favorable para ese partido que ha anunciado que está en reconstrucción? ¿Hasta qué punto es positivo para ellos el hecho de que a hora temprana ya hay 7 precandidatos con reales aspiraciones de ser candidatos oficiales para las elecciones del 2024? Digo ahora temprana, porque apenas estamos en el 2021. Fíjate, ese partido está en una situación difícil, porque ustedes saben que la persona más influyente, por lo que representa haber estado en el gobierno por 8 años, que es Danilo Medina, y el modo en que él se maneja, que todos tienen que rendirle pleitesía, que toda acción que acometa cada uno de sus seguidores tiene que ser consultada con él. Ahí nada se da al azar. Danilo el control de todo ahí. Sucede que al Danilo no tener posibilidades de postularse, estando impedido ya por la Constitución definitivamente, por sécula seculorum, entonces ahí se da la situación de que ese partido no puede esperar mucho para presentar, aunque hay precandidatos ahí, pero que él los mandaba a correr a hacer política para posicionarse, más sin embargo, lo frenaba inmediatamente porque todo había un propósito que era deliberado a beneficiar lo que, si no era su candidatura para la reelección o modificación de la Constitución, era para un candidato el que él estaba empoderando, o que estaba auspiciando, en este caso, o en el caso de que se dio, que era Gonzalo Castillo. Ahora, al no darse esa situación, entonces, el caso de algunos que están ahí, que no han salido a visitar toda la provincia ni el país, entonces están desesperados y tienen que salir a buscar la manera de posicionarse en la mente de los electores, y eso le va a traer problemas a ese partido, porque de alguna manera el momento no es propicio para salir a hacer campaña en este momento. El momento es propicio para actuar en consecuencia y darle facilidad a este gobierno para que pueda empujar ese país en la dirección correcta, y si es posible desde la oposición hacer una oposición constructiva para ayudarlo en plantearle posiciones que vayan dirigidas a garantizar que ese país se encamine por un mejor sendero. Si usted va a hacer desde ahora campaña política, ese partido con 7 candidatos, entonces va a crear una situación de que los otros no se van a quedar atrás, y eso va a abrir la compuerta de manera, diría yo, antes de tiempo, y que eso no le beneficia al país en este momento. Por lo que ese partido tiene dificultades serias, y creo que en la medida que avance el tiempo, ese partido va a tener situaciones precarias y difíciles que se le van a presentar. Robert, ante esos desafíos y esas grandes dificultades que muy bien usted ha expuesto, que tiene el Partido de Liberación Dominicana, pudiéramos ver una vía abierta al candidato de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, de liderar, como de hecho lo está haciendo, y así lo muestran las encuestas más recientes. Tan solo recordar la Gallup en su pregunta sobre quién es el líder de la oposición, en donde el doctor Leonel Fernández con bastante ventaja la encabeza, y otras encuestas que marcan en la misma línea. Vemos ese camino, ese carril abierto. Ahora, ¿no pudiera esto incentivar a que desde el gobierno y desde el PRM vean bien temprano como su principal peligro al doctor Leonel Fernández, digo su principal peligro de caras a continuar en el poder en el año
24. Y esto pudiera incentivar a su vez, pudiera estimular a su vez que se ejerzan acciones para intentar detener esa candidatura. Se dice, usted muy bien lo sabe, que la decisión de la Junta Central Electoral de no reconocer como segundo partido mayoritario para el acceso a los fondos especiales del 80% para partidos mayoritarios, se dice que estuvo influenciada por la determinación desde el poder de intentar de detener a Lionel. Entonces, si tomamos todos estos elementos, no pudiera haber ahí entonces, digamos que una acción estratégica del PRM contra Leonel Fernández y contra la Fuerza del Pueblo. Fíjate, eso es de esperarse, indudablemente, porque los que están en el gobierno tienen buenos asesores, porque desde el gobierno se pueden pagar los mejores asesores. Y ellos saben que en la medida que le llegan informaciones a la alta dirigencia de la Fuerza del Pueblo, de que se han hecho sondeos que posicionan a Leonel en un sitial muy favorable a la Fuerza del Pueblo y a su liderazgo, indudablemente de que eso también le llega a los estamentos del Estado. ¿Y qué va a pasar en este caso? Que si Leonel hoy está apareciendo en sondeos y encuestas que están haciendo para trabajo el sector empresarial, ni siquiera sectores políticos, pero siempre se filtran esas informaciones. Y Leonel está en un 33% en este momento. Danilo Medina como líder está con un 6%. Más el que está más cerca de Leonel Fernández es Abel Martínez y está con un 12%, creo que es lo que tiene. Esa situación le presenta un cuadro difícil al PRM, partido en el gobierno. ¿Qué están haciendo ellos? Lo que hiciera tú y lo que hiciera yo en caso de que estuviera en esa posición. Leonel Fernández se está mirando como el candidato para el 2024, pero más aún, se ve el fortalecimiento cotidiano que va adquiriendo la fuerza del pueblo, porque Leonel ejerce un liderazgo casi transversal a todos los sectores políticos del país. Es un candidato o es un líder de mucha influencia. Entonces, al verlo así, indudablemente que esto va a seguir creciendo, porque Leonel Fernández está haciendo un recorrido por todo el país. Entonces, esto significa que el sector del gobierno tiene, en vez de mirar como opositor con posibilidades de que le haga mella al gobierno, al PLD, está mirando, enfocándose ya en Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo de manera correcta, porque ellos tienen en sus manos, tienen al PLD en la parte judicial, que van a actuar cuando ellos lo crean conveniente y van a crear una situación precaria que lo va a llevar a una situación difícil. Pero con la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández no pueden hacer eso. ¿Qué están haciendo? Bueno, tratar de impedir que su crecimiento sea tan vertiginoso como se está notando en el seno del pueblo. Y esto no va a poder tener efectos sustanciales para lograr que Leonel Fernández siga creciendo. Porque te digo una cosa, Ernesto y Yaneli, aquí nosotros tenemos que enfocarnos en una realidad, y es que Leonel Fernández está haciendo lo correcto. Leonel Fernández está asumiendo causa. Leonel Fernández está llevando a cabo la formación de un partido que marca la diferencia entre los partidos existentes, que es la Fuerza del Pueblo. Ahora, el reto de Leonel Fernández es garantizar que ese partido no nazca torcido. Si Leonel Fernández logra garantizar de que allí todo el que llegue se someta a lo que son los designios de lo que está establecido y lo que emanó de ese Congreso Constitutivo, indudablemente de que la disciplina tiene que imperar. Si impera la disciplina y ahí todo el mundo se somete con ese liderazgo sólido que tiene Leonel Fernández, ahí no hay que mirar para otro lado. La población se va a volcar de manera automática. ¿Por qué es lo que pasa? Que el dominicano no le gusta accionar en la dirección opuesta a lo que es la evidencia de lo que se está haciendo correctamente. Entonces, en este caso, la Fuerza del Pueblo va a seguir atrayendo ese gran flujo, ese gran cúmulo de personas, de ciudadanos que van a inclinarse a registrarse en la Fuerza del Pueblo, y esa potencialidad de llegar a octubre con un padrón, entregarle a la Junta Central Electoral un padrón de 1 millón de personas, sabiendo ustedes lo que significa un padrón de 1 millón de personas en un momento como este,
tiene que haber un grado de advenimiento de la población hacia ese partido. Y eso lo puede lograr con mucha facilidad la Fuerza del Pueblo. Y esa carta de presentación es lo que le va a catapultar para el 2024, tanto a la Fuerza del Pueblo como a su candidato que pueda llevar, que creo que en este momento no se visualiza otro, como decía Vianelli, que no sea Leonel Fernández. Sí, agradecemos, licenciado, de haber estado con nosotros. Estuvo con nosotros el licenciado Gregorio Morrobel, comunicador politólogo que reside en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. Gracias, licenciado, por habernos acompañado en este programa. Gracias, Vianelli, gracias, hermano Ernesto. Complacido. Un honor, Morrobel. Muchísimas gracias. Bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes, Vianelli. Hemos cumplido la misión. Así es. Vamos por aquí pronto, Lleguen por aquí. Dios mediante, así claro será. que sí, pronto estaremos allá en Nueva York. Bueno, de esta manera despedimos Tiempo de Orientación en el día de hoy, invitándoles a que nos acompañen mañana de 7 a 8 de la noche por Telefuturo Canal 23 en un programa igual a este. Pasen todos una feliz noche.